Aquí estamos de vuelta al aire. Sí, y me parece que ya está nuestra invitada de honor del programa, la dama. Viste que acá tenemos muchas damas. Somos muy dameros. La dama de los mares, Sí. la dama del mercado laboral, las damas de la política. La dama de la política. Sí, tenemos muchas damas, somos Y- muy dameros. Y tenemos la dama del campo. ¿Eh? ¿Qué menos? ¿Quién menos? ¿Y quién es la dama del campo? Susana Merlo. Susi, ¿cómo andás? Bien, yo soy una chica de campo apenas, no. No, vos sos nuestra dama del campo, perdóname, pero ya- ¿Qué haces, Susana? ¿Cómo estás? Willy te saluda. ¿Qué Muy dices? bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Me tuve que hacer una inmersión en energía para que Meiter se digne a llamarme, o si no, no me llama. ¡Oh! Escúchame, cuando quieras hablar de rugby me llamas a mí, listo. ¿No? Mi estrategia de convocatoria fue esa, ¿viste? Bueno, para los que no saben, Susana Merlo es una de las personas que más sabe de temas agropecuarios. Y no solamente eso, sino que también sabe explicarlo, que no es poca cosa, porque podés saberlo, pero si lo explicás difícil nadie te entiende. Sí, me pasa a mí muchas veces que sé cosas y no sé cómo explicarlo. Bueno, ¿sabes lo que decía un profesor mío? ¿Qué cosa? Que si no sabes explicar una cosa es porque no la sabes. Bueno, Decía eso. gracias. Es un amigo, me dice. No, pero me meto, no es cierto, no es cierto. Hay gente que sabe muchísimo y es muy complicada para explicar. Bueno, Sí. hemos tenido un ministro de Economía, por ejemplo, que era críptico. Sí, es cierto. Y si uno no era economista... Bueno, tuvimos un casi entrenador ni de se dejaba fútbol, hablar. tuvimos un entrenador de fútbol que le decía a Tevez, andate hasta el extremo superior izquierdo de la cancha y desde ahí pegale a la pelota con un ángulo recto. Y Tevez miraba a los periodistas y le decía, che, ¿qué me dijo? Así que, a ver. Bueno, perdón, sin ir más lejos, tenemos un presidente que Sí, sí, me cuesta entenderlo muchas veces. Bueno, Susana, Sí, Perdón, señor. antes que nada, Sí, te sí, manda un gran beso y muchos saludos a Enrique Abogadro. ¡epa! El profesor abogado. ¿Vio? Me dijo, somos íntimos amigos. Yo no sé hasta dónde llega la intimidad, pero con Enrique... Mira, no, No, te es un metas. maestro, Vos sabés- maestro de la política, no. El doctor abogado es cosa seria. Bueno, así que yo cumplí... Es cosa juzgada. Yo cumplí con el pedido de Enrique. Ahora dale para adelante. Susi, antes de empezar un poquito a meternos en tema, ¿por qué no nos contás en un panorama, en el medio del despelote este que hay con la guerra, el despelote interno que hay en la región y el despelote propio que tenemos en la Argentina, cómo está el campo en particular? ¿Por qué no nos contás un poquitito cómo está la situación? Yo creo que el campo no se escapa a la situación de otros sectores. Ujú. Hay gente que le está yendo un poco mejor, hay gente que va a tener que transformarse, no queda remedio. Sí. Es decir, hace no mucho tiempo atrás, unas semanas, me encontré con Cristiano Ratazzi, lo dijo en público, por eso no es una infidencia que voy a decir. Le digo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿qué haces con los autos? Nada, dice, los autos chinos son imparables. Digo, ¿y qué vas a hacer? Ah, yo me quedo con la fábrica de cosechadoras, dijo el Tano. Tal vez un poco irónicamente, pero es cierto, cuando surgió la industria automotriz en Japón, se fundió Detroit. Sí. Entonces, siempre en los periodos de grandes cambios, y sin duda lo es, no solo para la Argentina, para el mundo es un gran Ujú. cambio, un punto de inflexión. Hay ganadores y hay perdedores. Los que reaccionan más rápido para adaptarse, los que creen más rápido que la cosa va en serio, por ahí tienen más chance que los que esperan que el dólar llegue a 4.000 o a 4.500, como esperaban a principios del 24. Bueno, yo tengo una mala noticia, yo creo que eso no va a suceder. Bueno, pero por eso digo, yo también creo que no va a suceder. ¿Fue irónico lo de la mala noticia? Fue irónico. Fue irónico. No, pregunto, digo, porque el que está escuchando dice que está loco, pero bueno. No, pero... Yo que no soy economista, por ejemplo, me pasa y lo pregunto, y es que si el dólar está tan bajo como dicen que está, resulta que tenemos exportaciones récord. Sí, eso es lo más que yo de te un quería rubro. preguntar. Eso es lo que yo te quería preguntar, porque, a ver, el dólar no está bajo ni está alto, está.
Es el precio en el que está y es lo que vale. es lo que vale, punto. No hay. Vos podrás decir, bueno, el banco está comprando, el banco está vendiendo, que esto, que lo otro, pero el precio es el precio. El precio es el precio. Pero sin embargo tenemos exportaciones récords. ¿Cómo es eso? Es lo que estoy tratando de que me explique algún economista. No me lo explican, obviamente. Obviamente Argentina, a pesar de sus déficits brutales, que le implican costos extra brutales, porque tenemos déficit de infraestructura, déficit de comunicaciones, un montón una ley laboral antigua, pesada, con costos laborales que son insostenibles en cualquier otro lugar del mundo. A pesar de todo eso, Argentina evidentemente sigue siendo competitiva y a pesar de que en el sector agroindustrial todavía tiene retenciones, algunas altas, es cierto que desaparecieron muchas, muchísimas Sí, desaparecieron, pero seguimos teniendo muchos productos, la soja es la que encabeza, el maíz, el trigo, una serie de agroindustriales también. Entonces, a pesar de eso, sigue siendo competitiva. ¿Qué pasaría si tuviéramos caminos, comunicaciones, un costo financiero adecuado a los sectores productivos? eh, Porque la minería y la energía están siendo muy impulsadas, con razón, digamos, por un RIMI y por un super RIMI, con la seguridad de una estabilidad en materia de condiciones en las cuales se hacen las inversiones y demás. El sector agroindustrial no. no, bueno, Y es que eso te quería preguntar, no es injusto que el campo no tenga un RI, algo? el campo tiene un RIMI, que el campo y todas las medianas industrias, en realidad, según la UIA, el RIMI es para el régimen de inversión para las medianas industrias y Sí, para el campo es para las medianas inversiones. O sea, el campo el 80% es pyme, 82% en realidad. O sea que sí, existe un régimen. Está entrando muy de a poquito, porque bueno, es un sector conservador, es un sector muy escaldado por los distintos gobiernos a lo largo de los años. Entonces, no es que cree de primera, le cuesta un poco. sí. Pero yo tengo una postura un poquito, tal vez irónica en algún sentido, que estoy encantada del desarrollo energético, porque tal vez en ese caso las retenciones sean compartidas, ya que no es el sector que lidera las exportaciones del campo. Como va a ser la energía también, entonces compartirán las retenciones. Sí, yo, a ver, Digo para si vivimos, plantear mira, un extremo, si ¿no? vivimos en un país normal, con las actuales exportaciones que tenemos de energía, que este gobierno no pensaba que las iba a tener a estos números, yo creo que es hora de empezar a pensar seriamente en bajar las retenciones al campo. A ver, si tuviéramos un país normal, no tendríamos 200.000 millones de dólares aportados por el campo en lo que va de este siglo, por retenciones solamente. Claro, ¿No? O sea, porque no es que estamos hablando de impuestos diferenciales, no pagar ganancias, no pagar ingresos brutos, no. Además, con el castigo de que saliendo de General Paz para allá, también mayoritariamente es rural o agroindustrial, ujú, y los intendentes no han encontrado, muchos de ellos, mejor idea para cerrar sus números deficitarios por ineficiencia de sus administraciones, hay que decirlo, que inventando tasas descabelladas que han creado verdaderas aduanas interiores. ujú. Entonces, a pesar de todo eso, la Argentina exporta y va a ser récord de exportaciones agroindustriales este año, porque ya estamos viendo que se está cercando mucho, arañando con grano solamente a los 30.000 millones. Así que todo el sector agroindustrial es probable que esté cerca de los 45.000, 48.000, depende cómo vaya el segundo semestre. Yo, Ahora, hay un cambio muy grande, hay un cambio demasiado grande y estamos en un punto de inflexión, es muy difícil
saber para dónde salimos. Susana, vos decías hoy, si tuviéramos un país como la gente, seríamos 3 veces Japón, evidentemente. Argentina sigue teniendo un dios aparte y no solo por el Mundial, ¿no? Yo tengo una teoría que el otro día lo discutíamos con un economista, de que el RIGI que se ha implementado en la Argentina es para pocos. Tengo una teoría que el RIGI no es para todo el mundo. Te lo doy con un solo ejemplo, después seguramente vos tendrás más. Cuando el intendente Danielo decidió pedirle a la gente que no vaya a trabajar allá porque no hay infraestructura, porque no hay laburo, porque no hay caminos, no hay servicios, etcétera, etcétera, le está diciendo al tipo que puede conseguir laburo y que necesita laburar, que es el argentino medio, no vengas para acá porque no tengo nada para ofrecerte. ¿Es así? Esto no pasa también en Catamarca, no pasa con las mineras, no pasa... Yo sé que los pueblos que están vinculados cercanos tienen posibilidad de derrame, pero el tipo que vive acá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que es el que hoy está jodido, ¿no es así que el RIGI es para pocos? Bueno, a ver, hay sectores muy concentrados y obviamente el sector de la energía es uno de los más concentrados. Digo, no es el campo, que es un sector mucho más atomizado. Aún en el campo las grandes inversiones son concentradas. Sí, por Digo, supuesto. los grandes exportadores son 4, 5, los grandes procesadores son media docena y así sucesivamente. Eh, a mí me parece que si uno no genera, es muy difícil distribuir. O sea, Sí, si uno no genera riqueza, no se sí, puede distribuir porque uno tiene pobreza para distribuir, no riqueza. es verdad. Ahora, el tema es en simultáneo qué se hace con la pobreza y con los que van quedando afuera de un sistema, porque cuando, qué sé yo, se inventó el ferrocarril, los que tenían empresas de carretas para transportar las cosas se fundieron. Entre ellos el señor Cargill, Sí. que Sí, que transportaba en las carretas el grano, entonces se metió rápidamente el ferrocarril para no perder en el camino. Siempre hay en las grandes transformaciones una marginación de unos y de otros. El tema es cómo se contempla y cómo se trata de contener a esa gente hasta que llega el derrame, que no puede ser automático por varias razones. O sea, estamos hablando, perdón que mezcle, pero no, estamos tranquila. hablando de que Entre Ríos se avivó un año después que habían vetado un DNU para liberalizar la marina mercante, que ellos si no, no tenían eso no podían hacer un puerto para transportar la arena de vaca, para vaca muerta Claro, en forma económica. Entonces, pero se avivaron un año después. Sí, sí, Cuando le vetaron los 5 DNU juntos, uno de los 5 era ese, hubiéramos ganado un año. sí, No lo ganamos. Nuestro Congreso, debo decirlo con mucho dolor, es muy penoso, porque se están mirando el ombligo y en general, salvo honrosas excepciones, están trabajando para el corto plazo de su eventual reelección y dónde van a estar jugando el año que viene con las presidenciales. No están pensando que tienen que hacer una ley que tiene que durar 50, 60 o 70 años. no. No lo están pensando. pero aparte no Entonces, tienen capacidad, ojo, tampoco tienen bueno, capacidad. la capacidad se logra muy rápido cuando la sociedad empieza a controlar a sus representantes y empieza a ponerle presión, como hizo con la 125 en el 2008. Se volvieron muy capaces de golpe. ¿Eh? Sí, sí, Porque si no es un sí, viva se la volvió pepa, no incapaz. tengo capacidad y justifico que hagan una irresponsabilidad que le cuesta a todo el país porque no tienen capacidad. No, no es justo, no es Sí, justo. ahora, a ver, yo te invito a que pensemos juntos. Cuando vos hablas de la actividad en Vaca Muerta y todo eso, yo te puedo decir que la actividad que hoy vos estás teniendo en Vaca Muerta es solamente para mantener producción. Estos famosos récords
no vinieron acompañados ni de más inversión ni de más puestos de trabajo. Es una consecuencia lógica de seguir fraqueando, de seguir perforando lo que ya estabas haciendo. Nada más que eso, no nos equivoquemos. Por eso, con mucha lógica, el intendente Danielo dice, muchachos, por favor, no vengan. Bueno, digo, tienen un problemita ya bastante serio porque sí, no fue toda la gente que potencialmente va a ir cuando eso esté produciendo en serio, pero fue la suficiente cantidad de gente como para que tengan un problema sociolaboral importante, Sí. porque no tienen infraestructura, no tienen casas, no tienen, y además en Patagonia les cobran locuras porque aumenta la demanda y como tienen un mercado cautivo les cobran locuras por cualquier Sí, cosa, desde sí, el sí, sí. alquiler hasta el precio de la carne. Sí, 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 sí. Entonces, es cierto, pero no tienen puertos, no tienen el ferrocarril, no tienen los caminos, ni siquiera tienen la arena de agua dulce, la arena que no tenga contenido salino para poder producir. Eso va a ir, ni los gasoductos completos, ni todo lo que va aparejado. Son procesos de 4, 5, 8, 10 años. Sí, hay un tema de infraestructura que, bueno, a ver, a mí me habían invitado a dar una charla sobre minería, ¿no? Hace cosa de 2 meses. Y yo, jorobando, dije, yo vengo del futuro. Entonces todos empezaron a reír. Digo, porque los problemas que hoy está teniendo la industria energética en cuanto a infraestructura, o sea, estamos hablando que la minería va a estallar y qué sé yo. La mitad o más de la mitad de las minas que están en condiciones de poder producir y producir a lo pavo, están en el medio de la nada, sin caminos, sin energía, sin nada. Esa plata del famoso RIGI o super RIGI o llamalo como quieras, no va a venir hasta que vos no tengas un camino o hasta que tomes una decisión política de sacar todos esos minerales a través del Océano Pacífico, es decir, a través de Chile. No te queda otra. Bueno, es que eso, digo, ojalá que la minería y la energía haga presión para eso, porque para el sector agroindustrial eso es clave. ¿Y sí? La mitad del país se independiza del este, Sí. digo, para salir al Pacífico, que es mucho más cerca, es mucho más barato y mucho más eficiente. Pero voy a decir una cosa, como soy muy curiosa y ando mucho y me encanta este país, gracias a Dios que nací en él, una vez me tocó en La Rioja, me fui a Chilecito y me fui a conocer la mina de oro de Chilecito. Sí. Principios de siglo, primer Banco Nación fuera de la Casa Central, que era la única que tenía el Banco Nación. Sí, señora. ¿Dónde? Ahí arriba, porque tenían que tener un banco para pagar el oro. No había nada, porque hoy sigue sin haber nada. Y vinieron los alemanes, hicieron unos sistemas de transporte con remaches porque no había soldaduras eléctricas ni nada. Es decir, cuando yo veo la forestal en el sur del Chaco o en las Toscas, en el norte de Santa Fe, y mandaban los vagones y cruzaban por balsa trocha angosta entre Reconquista y Goya, principios del siglo pasado, 1900. Digo, cuando hay negocio, el desarrollo viene. Siempre. Y los intereses internacionales lo saben y lo hacen, o si no, nunca se hubieran metido las minas que se metieron en África, Seguro, seguro. digo, para sacar piedras preciosas y para sacar todo lo que hacen. El tema es que, aunque lo hagan, no es automático, no es que apretás un botón y ya está. No. Hay que desarrollarlo y desarrollarlo lleva tiempo y lleva logística. Y muchos de los gobernadores recién están empezando a entender el juego. Recién ahora. Sí, Pasaron 2 años y medio. sí, digamos que sí, ponele que lo empezaron a entender, ponele. Yo creo Algunos. Willy. Susana, yo creo, tal vez me equivoco porque no soy un experto en ese campo, en el campo, pero yo creo que el campo está pasando un buen momento. No sé si será el apogeo o qué, pero me parece que el campo está pasando un buen momento. Tiene buenas perspectivas, por lo menos.
Siendo así, ¿por qué están cerrando las fábricas de maquinaria agrícola? El caso Metalflor en Córdoba. Como han cerrado muchas fábricas, acá hubo un gran negocio al cual la Argentina se acostumbró durante muchísimo tiempo, que fue el negocio financiero. Acá, lamentablemente, el negocio no era producir, el negocio era financiarse, Claro. financiarse barato. ¿Por qué hay tanta mora? Porque la gente común está acostumbrada a financiarse con la tarjeta y ahora, con poca inflación, Claro. eso queda en descubierto y caen como muñecos. Digo, como están en jaque los hipermercados que tenían unas mesas financieras feroces, más que un negocio de comprar y vender producto, era cobro al contado y pago a 60 días. Y si querés, al Ese- proveedor le decían que si querés cobrar al contado, te compro la factura, pero te descuento una barbaridad. Sí. pero por supuesto, con una quita brutal. Bueno, ese negocio financiero al que estuvo acostumbrada la Argentina durante muchísimas décadas, salvo los pocos años de los 90, pero antes y después, no se cambia el paso de golpe. Entonces, mucha gente cierra, mucha gente se cae, dice, no, Ujú. las importaciones chinas. Sí, es cierto que las importaciones chinas, ahora, durante añares, los consumidores fueron cautivos de un mercado cerrado donde un suéter berreta salía 5 veces lo que un suéter de cashmere en the Scotch House. Sí. Entonces, tampoco es parámetro. Digo, lo que pasa es que si no se hacen las cosas de golpe, también es muy difícil hacerlas, porque Sí, ya sí. hemos probado el gradualismo No, el en otros gradualismo países. no, no. Sí, pero, perdón, Sí. ojo porque me da la sensación de que este gobierno no mide el costo social de estas medidas. Con lo cual Eh, eso genera, sumarle la inteligencia artificial, la falta de laburo, la falta de plata en la gente, medidas económicas que son positivas para el país a largo plazo, pero yo no digo, no estoy de acuerdo y no estuve de acuerdo con Macri con el gradualismo, pero creo que hay cosas que tenés que preverlas y me parece que este gobierno no las prevé, ¿no? eh, yo diría que estoy en parte de acuerdo y en parte no. Es decir, Te queremos igual, no hay problema, una ¿eh? cosa, no, no, una cosa son las 4 manzanas de la City y otra cosa es salir al resto del país. Yo estoy en una zona rural, hace 2 años que no consigo un plomero, no consigo un No, bueno. molinero. La gente está desesperada, los campos están desesperados porque si se te va un personal, se te jubila, se va a dedicarse a otra cosa y demás, no lo podés reponer porque no hay gente. Vos ponés un aviso y hay algún rubro donde por ahí tenés una cola de 1 o 2 cuadras y hay otro rubro donde no te contesta nadie. No, hay sectores Tratá de servicios que conseguir a sí, alguien para, es cierto, eso sí, sí. para que te ayude en tu casa. Entonces, digo, es tanto, y yo no estoy tan segura que los sectores más vulnerables estén tan mal. Hubo un blanqueo muy importante. Los que estamos peor, y nos quejamos mucho porque somos bastante malcriados, por cierto, somos los de la clase media. Eso no hay duda. Ujú. Se nos blanquearon los servicios. Nosotros estamos mal. Me encontré el otro día con un amigo y me dice, imagínate, yo tengo una jubilación brutal, mi mujer también, y ahora tenemos que hacer los números. Y sí, viejo, ¿qué quiere que te diga? Y Que sí, vivías con 2 jubilaciones de funcionario y qué sé yo, y no podés vivir en el mismo nivel. no. Dijo, Yo, no yo, te da. yo voy a ser un poco autorreferencial y discúlpenme, ¿no? Sí, Nosotros sí, tenemos una señora que trabaja en casa hace muchos años y somos ahijados de Padrinos. su hijo, perdón, sí. Padrinos, Hoy padrinos. estoy mal, no es mi día. Somos padrinos de su hijo mayor, que ayer cumplió 21 años, le mando un gran Ah, abrazo. mira Hoy vos. cumple 21 años Tiago, le mando un gran Uy, abrazo. abrazo, Tiago, de la mamá. Y una de las cosas que le hemos roto muchísimo la paciencia, primero es que termina el secundario, cosa que hizo, que está trabajando en una fábrica y además que aprenda un oficio. Porque claro. hoy el oficio es el laburo que no tenés, que no encontrás en una empresa.
¿viste? Y que se paga mucho. Vos decías que en el campo no se consiguen plomeros. Ojo, no te creas, acá es tan fácil conseguir plomeros. Y si lo No, no, conseguís, no. Y tenés que conse- dejar medio sueldo para pagarle, ¿viste? y uno bueno, mucho menos. Mucho menos. Pero por Mucho supuesto, menos. pero bueno, en el caso del sector agropecuario, que es de lo que yo debería hablar, que es lo único que sé un poquito, No sea el propio modesta. sector, el propio sector no se ha ocupado de insistir frente al Ministerio de Educación, No. para ir teniendo salida laboral para la gente y para que la gente se pueda quedar en sus zonas y no tenga que venirse a las grandes urbes a vivir en una villa de emergencia como pasa. Ujú. Es decir, entonces ahora resulta que uno necesita un molinero, necesita un electricista, no lo tiene, pero la gente tampoco tiene trabajo. Los chicos, hay gente que todavía dibuja la firma o no sabe leer y escribir. Ahora tenemos que cargar electrónicamente las caravanas, un lector magnético por cada vaca que pasa por la manga. Y hay mucha gente que no puede colgar una computadora en el poste de la manga para que se lo manejen los peones, porque ni le puede dar un tractor de $500.000 o una cosechadora de $1.000.000 para que la maneje, Claro, claro. porque es todo electrónica y tampoco se la pueden arreglar. Entonces, tenemos que hacer una asunción de responsabilidades incumplidas, todos y cada uno, Mm. todos y cada uno. Eh, yo no veo otra forma, como la muralla china, de empezar un día a hacerlo y seguir haciéndolo hasta terminarlo. No Eh, hay otra forma de cambiar, porque lo otro es volver para atrás, pero ya no es volver para atrás, es volver al no, siglo XX, sí, y sí, estamos sí, en el sí. siglo XXI. Sí, casi sí. Y con la velocidad, estábamos justamente hablando con Willy al principio del programa sobre la velocidad con que se están dando los hechos últimamente. Es Te exponencial, digo, porque la es tecnología es exponencial, sí, 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 exponencial. sí. Susana, Ahora, perdón, sí, por favor, tenés toda la pregúntame, palabra. No, 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 decí lo que tenías que decir, no hay problema. no, porque con esto de la coparticipación de las retenciones con el sector de la energía y demás, Ujú. siempre tengo la duda de dónde va a ser puesto el campo generador de bioenergía y de Ah, biocombustible. me llevaste, te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer. Bueno, viste que estamos online entonces. Claro, porque mi Por- pregunta es la siguiente. A ver, Argentina tiene una política exterior. Te guste o no te sí. guste, tiene una política exterior. ¿Cómo es esa política exterior a la hora de defender la exportación de sus biocombustibles? Bueno, vamos a ver qué pasa con el Congreso, con la ley de biocombustibles. Quiero ver a los representantes de las provincias que hacen ahora. Para los que no saben, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ley de biocombustible, Susi? Estamos hablando de una ley que ponga en blanco y negro y con las seguridades pertinentes y demás la generación de combustible y de energías biológicas Ujú, que se hacen a partir de determinados cultivos. Es decir, hay distintos tipos de energía, la hidráulica, limpia, la solar, la eólica, pero hay ujú. una energía de biomasas que es la energía que puede producir, no sé, se puede producir con aceite de soja, se puede producir con maíz. Hay muchas oleaginosas ahora invierno que se están haciendo con mucho éxito en la Argentina, que Ujú. son para biocombustibles de alta gama, por así decirlo. Básicamente el combustible de aviación, que es de todos los transportes el más contaminante, cosa que el profesor Meiter sabe muy Es el bien. famoso SAF El famoso SAF. Que Brasil en este momento ha puesto no sé cuántas plantas a producir SAF en todos los estados. ¿Qué es el SAF? El SAF es el combustible de aviación. Ah, ok. De Brasil y Estados Unidos, Y que la vieron antes que nadie los brasileños y y los están de Estados Unidos también, y a Estados ni Unidos también, jota. estaba hablando de Latinoamérica, ¿no? No, sí, La vieron antes que nadie y están poniendo plantas para producir combustible de aviación a lo loco y están teniendo fortunas enormes. ¿Y los ahora lo que biocombustibles pasa es que tienen futuro? ¿Acá? ay,
Esas preguntas se las tenés que hacer a Susana. Se la estoy haciendo a Susana, ¿no? Hay dos temas. Primero, que para Brasil el tema de biocombustibles es un tema que tiene la friolera de 56 años. O sea, ellos la alconafta la generaron en los 70 y son el primer productor de azúcar, no porque produzcan azúcar, sino porque la nafta la producen con caña de azúcar y el azúcar es el subproducto. Es el olor típico que cuando vas a Río o a San Pablo que sentís en los autos. Bueno, en Tucumán también, Claro. en una época también. se En olía. una época En una también. época se olía en Bueno, Tucumán. pero, ¿qué está haciendo Brasil? Digo, más inteligente que nosotros, que nos dormimos un poco. Ellos ya están en 32% de corte. Ujú. ¿Qué significa sea, el corte? Explícale a Willy qué significa el corte. El corte es cuánto porcentaje de biocombustible le podés agregar al combustible fósil. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen, no, yo creo que tiene de sobra combustible tradicional, convencional. Producen más que nosotros, Brasil. Susana. Susana, producen más que nosotros. Sí, por eso digo, pero ¿por qué entonces va tanto a un corte tan alto comparativamente? Bueno, yo creo que es para dejar más liberado para la exportación el combustible fósil mientras se pueda usar mucho petróleo todavía, que Exactamente. yo creo que va a ir Por ahí pasa la cosa. bajando Por ahí de a pasa la poco. cosa. Exacto, pero de todos modos, mi instinto, más que mi conocimiento, me hace pensar, hacer una comparación. Creo que este último conflicto bélico entre Irán y Israel, al que se Ujú. acopló pues Estados Unidos, con el estrecho de Hormuz a la cabeza, dejó tan en evidencia la vulnerabilidad de muchos países. Si un iraní se sienta en el borde de la playa con un botoncito y cierra el estrecho, un solo iraní sentadito ahí. Sí, Yo no sé, demostraron que sin una bomba atómica podían dominar el mundo. Sí. por supuesto, pero eso me hizo acordar a la política agrícola común que creó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio Sí. cuenta que su peor talón de Aquiles era depender de terceros mercados por los alimentos. Creó una política agrícola común que distorsionó todos los mercados, inventó los subsidios más estrafalarios que se puede haber tenido hasta hoy, que ya no los puede bancar más, pero acá pasa lo mismo. Estados Unidos, por más que tenga muchísimo petróleo, Brasil, por más que tenga muchísimo petróleo, yo creo que nadie con dos dedos de frente va a prescindir de tener un banco de reserva, un fondo de reserva, una forma de protegerse ante la eventualidad de otra alteración de este tipo, que de hecho la estamos teniendo. ¿Al campo cómo le pegó esta guerra? Bueno, al campo le pega bien y mal, A ver. como a toda la Argentina. Al campo le pega mal porque sube el combustible y suben sus costos de producción en forma escandalosa. El campo es uno de los mayores usuarios Sí. de diésel, de gasoil. Sí. A la Argentina le viene un poco bien porque exporta energía y bueno, si sube el precio, exporta un poco más. Pero al campo le vuelve a pegar por el lado de los fertilizantes, que es Sí. crítico porque Argentina no produce ni la totalidad de la urea que consume siquiera. La va a producir dentro de 4 o 5 años, ahora todavía no. Y los fosforados directamente los tiene que importar. Y eso subieron de $600 a más de 1.000. Eso en el es primer pico producto del cierre del estrecho de Hormuz. Exacto. El costo Exacto. del flete aumentó, o sea, el producto no aumentó en sí, sino lo que aumentó fue un poquito el producto y bastante el transporte. Claro, porque la vuelta es mucho más larga que tiene que dar. Bueno, ahora se suavizaría un poco eso si hubiera, bueno, está escalando, ¿no? Desde hace 3, 4 días que están de vuelta los muchachos jugando a los fuegos artificiales. Sí, están... Susana, nos queda tiempo para 2 preguntas. Los escucho. Obviamente le voy a dejar la última a mi amigo Fernando y yo te voy a hacer una pregunta que no sé si tendrás una respuesta o no. Me preocupa mucho, como verás y como te darás cuenta, todo lo que tiene que ver con
con la gente que no tiene trabajo, con la gente que Sí, por está supuesto. complicada, que no puede vivir una jubilación, etcétera, etcétera. El cierre de esta fábrica en Córdoba sin duda ha sido complicada, sobre todo para la gente de esa localidad que vivía prácticamente de esta fábrica. Y yo la pregunta del millón es, ¿estas fábricas no pueden exportar? ¿Tienen alguna capacidad de exportación como para poder salvar lo que queda o no? ¿La fábrica de qué es? No, esta de maquinaria agrícola que cerró. Ah, ah, Esta o ah. cualquier otra que esté en crisis, ¿no? Es que hay algunas que les está yendo muy bien. Hay algunas que les está yendo muy bien, o sea, no todas están viviendo el mismo proceso. Algunas están afectadas por la apertura de las importaciones de maquinaria usada y otras aprovecharon Ujú. la apertura de eso para engancharse con implementos que tira la maquinaria usada. Eh, a eso me refiero. Lo que es cierto es que el costo infernal de la mano de obra Ah, es es, terrible. es Que terrible. la industria del juicio, si no la terminan, es imposible tomar a nadie. Y que la sociedad que implica las ART ya no son una cobertura de servicios, ya son un socio que te cobran un fee por nómina. Ujú. Entonces es imposible que alguien en su sano juicio, mucho más una pyme, contrate a nadie cuyo juicio le puede costar seguir abierto o no. Olvídate, olvídate. Hoy la industria de juicio es la industria que mejor anda, Pero, más allá de la pero por reforma ejemplo, laboral, ¿no? Más allá de la reforma laboral, ¿no? no, pero es que la reforma laboral todavía está con amparos y con una serie de cosas y vuelvo, perdón que sea reiterativa, vuelvo al Congreso. No, Mucho tenés toda más la que razón del cargar mundo, las no sos tintas. reiterativa. Eh, No, no, Susana, yo no le cargo tanto las tintas al Ejecutivo como al Legislativo. Yo creo que el Legislativo le está faltando una vuelta de tuerca. hay intereses creados. Yo termino ya mi participación, te agradezco como siempre que estés con nosotros. En el programa anterior al nuestro está Mario Nasinovich haciendo un programa y me pidió por favor que te mande saludos, que dice que empezó la Un facultad contigo, cariño. la carrera contigo y después él dejó. Así que, Mario, estoy cumpliendo con lo que me Cumplido. pediste, cumplido con lo que me... Es cierto, hubiera sido un buen ingeniero agrónomo. Dice Susana que hubiera sido un buen ingeniero agrónomo, así que acá está mandándote saludos. Fernando, la última pregunta. No, yo, Susana, digamos que el grano estrella que tiene la Argentina es la soja. ¿Cómo ves la campaña de soja para... ¿Más que Messi? bueno, Messi es un, Bueno, Messi es un ser tuvimos un humano, no es un presidente de grano. la soja. No se olvide que Sí, tuvimos un Sí, presidente de la señora, soja. sí, sí. señora. No, pero ¿cómo No, ves rápidamente el mercado de la soja para lo que resta del año? la soja tiene que crecer, tiene primero que recuperar los 4 millones de hectáreas que perdió. Wow. Y eso va a permitir que achiquemos tal vez las importaciones transitorias que estamos haciendo, hasta de Bolivia estamos importando soja, para que la capacidad ociosa Sí. industrial instalada que tenemos no sea tan grande y tan imposible de soportar financieramente. Ujú. O sea que tenemos que saltar de 16 millones de toneladas a 20. El clima tal vez nos ayude porque es húmedo. Va a depender del precio de los fertilizantes, por eso decía que a la Argentina le pega mucho. Argentina fertiliza la mitad de lo que debería fertilizar. Eso tiene un costo en volumen y tiene un costo en calidad. La soja no es externa a esto. Tuvimos una buena campaña, entre comillas, para lo que era una sola cifra para los oyentes de ustedes. Llegamos a producir 61 millones de toneladas de soja. Este año, como una cosa extraordinaria, se esperaban 48 y terminamos cosechando más de 50. Pero estamos casi 11 millones abajo de lo que supimos hacer. O sea que tenemos que salir remando de atrás a recuperar primero. Y después, y eso es impacto industrial, es impacto en energía y es impacto en alimentación, para harinas proteicas, para producir cerdo, leche, feedlot, todo lo que se hace para los chinos que llevan todo a montones y para nosotros mismos.
que tenemos que crecer en ese tipo de productividades. Así que mucho por hacer todavía por delante. Que la parió, diría, como digo siempre al ¿Cómo final del sabe programa. esta mujer? Bueno, ¿Cómo sabe? por eso en nuestra experta en campo. Obvio. Es la dama de los campos. La dama de los campos. de los campos. Susana, La chica Susana, tira un pronóstico para el miércoles. Es futbolera, ¿eh? Esto es más mundano. Es futbolera. Es más mundano esto. Tira un pronóstico para el miércoles. No, por favor, miren, yo hoy me enteré a qué hora era el partido, para que se den una idea. Además no lo puedo ver porque me infarto, realmente me infarto. Sos como mi compañero de silla. Sos como mi compañero de silla. Somos dos. Yo me voy y no lo veo. No, me invitan a ver el partido a mis amigas y demás, digo, no voy porque es muy desprolijo morirse en casa ajena. El otro día pasó con un coterráneo mío de Caballito que se murió de un infarto el sábado. Sí. Entonces, pero es que, y hubo varios casos de internados también. Sí. estos partidos son infernales. Por eso, son partidos que uno está, no 90 minutos, está 1 hora y media, 2 Y horas. bueno, es vivir en la Y Argentina. estás a 150 A ver, pulsaciones. Susana, es vivir en la Argentina. ¿Qué Todo un otra cosa sufrimiento. esperabas? Pare de sufrir. Sí, pare de sufrir. Susana, de mi parte, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Gracias a todos ustedes y a mi colega Medias también. Un Bueno. cariño, cuando quieran, acá estoy. Nos vemos en cualquier momento. Un beso grande. Beso enorme.